a ver lo que tanto reniegan con el práctico 4, ¿sí? Se lo envié hace un mes, creo. Supuestamente es una tabla, ¿sí? Lo que tanto pregunta la señora Subelsa es una tabla donde están los centímetros en el espesor en centímetros, ¿sí? Y acá está el kilovoltaje, pico. Ahora, ¿en qué se apoya esta tabla que es de la rodilla? En que el miliamperaje, el miliamper segundo, la carga es fija. O sea que no se mueve en lo absoluto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Por cada centímetro de espesor, ¿no es cierto?, se le suman 2 kilovoltios a cada valor. O sea, esto es a modo ilustrativo. No recuerdo cuál era la tabla, la saqué del Clark, ¿sí? Que son 3 libros de los cuales saqué la tabla. Uno es el Clark, el otro es el Ballinger y el Bullon, ¿sí? Ahora, es ilustrativa, ¿sí? No se lo tomen como ejemplo porque después van a decir que yo di una tabla y que no coincide con lo que está en el práctico. Es solamente para demostrarle nada más cómo es. Si para 9 centímetros corresponden 48 kilovoltios, para los 10 centímetros se le suman 2 kilovoltios. Entonces acá ¿cuánto hay? 50. Para los 11 hay 52. Para los 12, 54. Para los 13 va a haber 56. Para los 14, 58 kilovoltios. Entonces lo que ustedes tienen que hacer era medir. Por ejemplo, si ustedes tenían dos familiares en su casa, el espesor de la rodilla, o sea, no medir el diámetro, sino el espesor, ¿sí? Si el espesor era 14 centímetros, se fijaban acá, para una carga fija, por ejemplo, de, pongámosle, 12 miliamperios segundo. Es fija la carga, no se mueve, ¿sí? ¿Qué le corresponde? Tiene un espesor de 14 centímetros, le corresponde un kilovoltaje de 58 kilovoltios. ¿Comprenden? Ya averiguaron cuáles son los valores que ustedes necesitan para hacer eso. Y el otro espesor, por ejemplo, sea un niño, era 9 centímetros para 12 miliamperios, de nuevo, ¿no es cierto? Miliamper segundo, que es la carga. ¿Cuánto le daría 9? 48 kilovoltios. Ya tienen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen ahora? Ya tienen los valores que necesitan para hacer la placa a sus parientes. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el miliamperaje? Y el tiempo que pueden utilizar lo descomponen por marón. Estos 12 miliamper segundo pueden ser ¿cuánto? 100 miliamperios por una X cantidad de tiempo, ¿sí? En este caso, si fueran 100 miliamperios, hagan los cálculos, ¿sí? No es que yo lo saco de la galera, Subelsa, Mercado y muchos más, no lo saco de la galera, sino que, ¿cómo está esto? Multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces, le queda 12 miliamper segundo dividido 100 miliamperios. Esto con esto se simplifica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto le da el tiempo? 0,12 segundos. Si ustedes eligen el foco de 100 miliamperios, el tiempo de ustedes va a ser 12 segundos. Ahora sí, deciden elegir uno de 50, que es el foco fino, ¿no es cierto? El tiempo se le va a ir al doble. De hecho, se le tiene que ir al doble. ¿O no? Sí. Se le va al doble el tiempo. Ahora, en los otros
como no les digo, no recuerdo tanto, le dice el espesor del abdomen. Ustedes miden el espesor del abdomen hasta 16 centímetros. Es con textura chica. ¿Sí? De 16 a 20 es media o mediana. ¿Sí? No, perdón. Disculpen. Hasta 20. De 20 a 24. De nuevo les digo, esto es algo ilustrativo, ¿sí? No quiero ir en contra de lo que está en el práctico, es solamente para demostrarles y enseñarles a ustedes esto. 24, ¿no es cierto? Es mediana. De 25 a 32 es grande. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen ahí? Esta tabla tenía una diferencia con respecto a la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía el kilovoltaje fijo en 80 kilovoltios pico. ¿Sí? Entonces, esto era fijo. ¿Y qué es lo que variaba? En este caso, lo que varía es el miliamper segundo, o sea, la carga. ¿Por qué? Porque ustedes, lo que tenían acá, tenían asignado un valor para este caso, si mal no recuerdo, a modo ilustrativo, ¿sí? 62 miliamper segundo. Para la mediana, que sea 84 miliamper segundo. Y para este, que sea 121 miliamper segundo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes medían a sus parientes y se fijaban. Por ejemplo, si llegaba a 18 o 19, ¿en qué contextura caía? ¿En cuál de las contexturas caía? En esta. Entonces, ya tienen el kilovoltaje, era 80 kilovoltios pico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se fijan cuál era la carga para esa contextura. Es esta. Entonces saben que la carga va a ser de 62 miliamper segundos. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ustedes tienen un equipo, como yo les decía, de San Bernardo, ¿no es cierto?, que tiene el foco máximo es de 1000 miliamperios, ¿sí? 3 segundos de tiempo de disparo y es trifásico. Pero a mí no me importa, ahora calculan Maron, sí, lo que me importa es saber cuáles serían los valores que yo tendría que utilizar para hacer el disparo acá en la carga. Entonces elijo, yo puedo elegir para hacer abdomen 100, 200, 300, 400, 500, hasta 900 miliamperios. No se estile ir más de acá o de acá. Entonces, recuerden, como les decía, mientras más alto, mayor sea el miliamperaje, menor va a ser el tiempo, más chico, ¿sí? Y al revés, si ustedes reducen el miliamperaje, lo que aumenta es el tiempo para mantener constante siempre la carga. Por ejemplo, yo elijo 300, ¿sí? Entonces me queda 62 dividido 300. Esto será aproximadamente 0,5 segundos. Aproximadamente. Eso quiere decir que ustedes, para hacer el disparo, para esta contextura de sus parientes, tienen que utilizar 80 kilovoltios, un foco de 300 miliamperios, ¿sí? Y un tiempo de 0,5 segundos. Eso era todo lo que tenían que hacer en el práctico. O sea, reforzar lo que supuestamente ustedes aprenden en la práctica. A manejar los valores para hacer las placas radiográficas. Eso es lo que yo les estoy enseñando. Todo eso, en todo eso se basa ese práctico, ¿sí? Las 4 tablas que tienen ahí, dos son de miliamper segundo fijo, de carga fija, y 2 son de kilovoltaje fijo. O sea que, hablando en criollo, tenemos 2 tablas que son
de kilovoltaje fijo, ¿sí? Y 2 tablas que son de kilovoltaje variable, ¿sí? Y lo que tenían que hacer ustedes, ¿no es cierto?, era comparar los valores que tenían ustedes calculándolos con varón para estos valores. Nada más. De hecho no van a coincidir. ¿Por qué? Porque muy seguramente estos valores están calculados como están calculados en Europa y en Estados Unidos para equipos de alta frecuencia. ¿Sí? Como decía su compañero Gareca, no me coinciden los valores, no le tiene que coincidir. ¿Sí? Eso quiere decir que ustedes hicieron bien las cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que el equipo del San Bernardo es un equipo del año 60, de 1960. ¿Sí? O sea que ya tienen sus espaldas 60 años, ¿sí?, de antigüedad y todavía sigue funcionando el tubo ese. Y, ¿no es cierto?, no va a coincidir en los valores. ¿Por qué? Porque como le digo, este es un equipo, los equipos por lo general con los que hicieron los cálculos son equipos de alta frecuencia. Entonces ya de premisa no le tienen que coincidir los valores. ¿Sí? Eso es todo lo que tenían que hacer en el práctico. Que parece que se le volaba la cabeza porque no entendían cómo se asimilaban a... Tienen que estructurar, ¿no es cierto?, cuando miden a sus parientes. Si es gordito, como dijo su compañera Monsenquis, tiene 26 centímetros. Bueno, de 26 centímetros son 80 kilovoltios y 121 miliamperes per segundo. A 1 metro de distancia. Recuerden que ahí le está diciendo todo. Le está dando el miliamperaje. Si es kilovoltaje fijo, le da el kilovoltaje, le da la distancia, le da la velocidad de la película, si es una película de sistema pantalla-película, o le da los valores de los sistemas si son de radiología digital directa o computarizada. ¿Sí? Le está dando todos los valores. Entonces tienen que leer lo que dice la tabla arriba. Le dice, están todos diseñados para sistema de pantalla-película. Dice velocidad media, ¿sí? O sea que el sistema pantalla-película, para un determinado kilovoltaje varía el miliamperaje. Para un determinado miliamper segundo fijo, lo que varía es el kilovoltaje. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que leer la tabla y elegir el valor dependiendo del espesor de la persona. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, respecto del parcial, del segundo parcial. Como les decía, el segundo parcial no tiene recuperatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segundo parcial implica que ustedes tienen que ser responsables. ¿Sí? Yo especialmente le di 5 coloquios y 4 prácticos para que hagan. ¿Sí? Tienen que presentar en tiempo y forma los coloquios y tienen que aprobarlos, con 70. El primer coloquio se aprobaba con 60, ¿sí? Del segundo al quinto se aprueban con 70. ¿Sí? Ahora, había una limitación. Yo le había dicho que el primero se podía hacer 7 veces, ¿sí? Y estos se podían hacer 3. Ahora le saqué esa limitación. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo hicieron hasta 12 veces, cosa insólita, pero bueno, no es tan difícil tampoco, ¿sí? Ni hay tampoco preguntas tramposas. Y los prácticos, ¿no es cierto?, son exclusivamente, como vieron, de problemas que ustedes van a ver durante su desarrollo como técnicos radiólogos. O sea, yo no les estoy pidiendo algo que ustedes no van a ver si llegasen a trabajar como técnicos radiólogos, ¿sí? Por ende, si se van a recuperar el segundo parcial, ¿no es cierto?, la nota del recuperatorio va a salir de la presentación de sus
prácticos y de sus coloquios, ¿sí? Si no lo presentaron y no los aprobaron, bueno, significa que pueden llegar a quedar libres, ¿sí? Porque es una cuestión de responsabilidad suya el presentar los prácticos, los coloquios. Siempre tenemos exceso de responsabilidades, pero eso no quiere decir que tomemos 5 minutos y cumplamos con nuestra labor o con nuestros deberes, ¿sí? Porque hay muchos de sus compañeros, como por ejemplo Flores, Acuña, ¿sí? Que me acuerdo que presentaron la mayoría de los prácticos, ¿sí? El último práctico fue el último que presentaron con demoras de un día nada más. Pero presentarlo con un mes de demora, un práctico, ¿sí? Bueno. Además, en el parcial va a entrar lo que faltaba en la unidad 3, ¿sí? Ya vimos lo que es la influencia de la persona, del paciente, ¿no es cierto? Porque por el número atómico, por el espesor, la densidad, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay la densidad de masa, la densidad electrónica o atómica, ¿sí? Y la más importante, la densidad del tejido, perdón, ¿sí? Que es conocida como densidad ística. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener dos personas que pesen lo mismo, que tengan la misma constitución y todo lo demás, pero una pequeña variación en la constitución de los tejidos, ¿no es cierto? Por más que tengan la misma densidad de masa y la misma densidad atómica, esto, ¿no es cierto?, va a hacer que haya una variación en la placa, en las placas. ¿Sí? O sea, las placas no van a ser iguales. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Las patologías. ¿Por qué? Porque la patología es destructiva. ¿Por qué se le dice destructiva? Porque se ve negra en la placa. ¿Sí? Entonces, las patologías destructivas son aquellas que por lo general van destruyendo el tejido, como ser cuál, la TBC, la hidatidosis, ¿sí? ¿Qué otra cosa más era? Enfisema, derrame pleural, no, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, me olvidé cuando entraba el aire al pulmón, ¿sí? O puede ser constructiva. ¿Por qué es constructiva? Porque se va a ver blanca en la placa. ¿Cuáles son los más comunes? Líquidos, ¿sí? Ascitis. No tengo que explicarles qué es ascitis. Ascitis tienen que saberlo por embriología y patología. Empiema. ¿Sí? Un piotórax. Es lo mismo que un empiema. ¿Sí? Hemotórax. Ya me acordé. El que es destructivo es el neumotórax. ¿Sí? Estos son elementos que suman a la placa, entonces hacen que varíe la forma y la densidad óptica de la placa. Por eso se llaman constructivas. Y esto les restan, ¿sí? Es como un efecto de sumación o de sustracción que vimos en la unidad anterior. Eso tienen que tener en cuenta. Después otra cosa que renegábamos y que le conté yo varias anécdotas, los artefactos, ¿sí? Generalmente, ¿sí?, se deben a los técnicos, ¿sí? ¿Pero por qué?
porque están en los inicios. ¿Sí? Nosotros nos olvidamos de muchas cosas siempre, ¿sí? Yo me olvidé, por ejemplo, les comenté que nos olvidamos de revisar a una mujer que tenía como 15 o 16 prendas, le sacamos un montón y debajo de todas esas prendas tenía un alfiler un broche de alfiler, ¿no es cierto? Y cuando se le hace la radiografía, el broche sale a la altura del estómago. Cuando va a la guardia, el médico residente de la guardia pensaba que la mujer se había tragado un elemento metálico, entonces vuelve urgente a preguntar cómo es que le habían hecho la placa. Y cuando se le revisa a la mujer, en la espalda, como tenía rota la remera, no tuvo mejor idea que enrollarla y ponerle un alfiler, digamos, uno de esos ganchitos comunes, no un ganchito grande, ¿no es cierto? Y salía a la altura del estómago. Y daba la impresión de que se lo hubiese tragado, ¿sí? Esas cosas tienen que fijarse, ¿sí? Preguntar, ser inquisitivos acerca de los artefactos de exposición. Después, lamentablemente, los otros artefactos, como vimos, ¿no es cierto? Hay algunos que no lo pueden controlar. Por ejemplo, los del cuarto oscuro, ¿sí? El velo, ¿sí? Puede ser químico. Nos podemos conversar, nos olvidamos la placa en el revelador, la sacamos negra, ¿sí? Puede ser un velo tradicional, ¿sí? Que podría suceder ahora, por ejemplo, que está demasiado húmedo, ¿sí? Si la humedad llegase al 100% y la temperatura pasase a los 32 grados centígrados, ¿qué es lo que le dije a ustedes lo que pasaría? Las placas, sin sacarlas de la caja donde están almacenados, automáticamente se develarían, se solarizarían. O sea que es como si ustedes la pusieran a la luz y quedarían de este color. Negras. Totalmente negras. ¿Sí? No tendrían manera de recuperarla. ¿Sí? Ahora, no lo confundan con el velo que vimos en Física 2, porque es velo más densidad base, ¿sí? Ese velo hace alusión a otra cosa, al almacenamiento de la placa. Si nosotros la tenemos almacenada y dejamos que se venza, este velo va a terminar anulando esto, la densidad base de la placa, y no le va a servir para nada. O sea que la placa no va a brindar contraste. El velo evita que la placa tenga contraste, aquel velo, ¿sí? Este velo afecta la densidad óptica de la placa, que es distinto. Después hay muchas cosas más, por ejemplo, las marcas de los rodillos, las manchas dicroicas, las descargas estáticas. Las descargas estáticas ocurren, por lo general, en muchos lugares de Salta, porque hace mucho frío y hay 0% de humedad, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen caliente el cuarto oscuro, muy posiblemente cuando entren a cargar y a realizar una placa, la placa ya tenga marcas de descargas estáticas en su interior. Entonces todas las placas le van a salir arruinadas. Es algo que no podemos controlar a no ser que haya un control medioambiental, ¿sí? Después hay otro tipo más de artefactos, ¿sí? Marcas de cortina, ¿sí? Manchas dicroicas, marcas de manipulación, ¿sí? Cuando nosotros estamos comiendo algo, estamos tomando mate, algo y hay que revelar la placa, ¡pum! Hay algunos que tienen la maldita costumbre de tocar la placa justo al medio, porque para saber si está la placa o no. Pero si tenés la mano sucia, muy seguramente le puedes llegar a dejar marcado tu huella digital sobre una zona que es diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que te obliga eso? A repetir la placa. Entonces ustedes, para saber que está la placa, la tienen que tratar de agarrar siempre del borde, ¿sí? No sé si ustedes vieron el meme ese donde sale, dice, ¿no saben lo que es sentir miedo? Bueno, cuando la placa por estática se le pega en la tapa del chasis, ¿no es cierto? Uno lo busca dentro de la caja del chasis, no lo encuentra y después toca arriba y sabe que está pegada ahí por la estática y la descarga, ¿sí? Porque muchas veces, otro error de cuarto oscuro, es que creemos que todos los chasis están cargados y los cerramos, o lo dejamos cargado y no lo cerramos. ¿Qué es lo que le pasa? Automáticamente la placa
al estar en contacto con la luz común se vela. Todo ese tipo de artefactos tenemos que tratar de evitar cuando trabajamos. Máxime cuando sabemos que esas placas hoy en día son mucho más caras que antes. Y que por esto de la pandemia cada vez escasean más, porque no se están construyendo, no se están fabricando, ¿sí? Y los stocks son cada vez más limitados, ¿sí? Pues están tirando todo tendiendo hacia lo digital. Bueno, espero vernos en otra próxima clase, ¿sí? Para ya ver cómo rendimos el final.